Buenas tardes y bienvenidos a la exposición sobre las normas de auditorías locales y normas de auditorías gubernamentales. El equipo de expositores está conformado por mi persona y mis compañeros: Juan Alejandro Calizaya Coca, Lena Reina Ayala Fernández, Luis Armando Arellano Olivera, Baña Eugenia Aguilar Alejo y Fernando Salgueiro Flores, bajo la docencia del licenciado Carlos Lima Chalanes, de la materia Auditoría 1 Financiero, primer semestre. Antes de entrar de lleno a las normas de auditoría locales, haremos una retroalimentación de las normas internacionales, las NIAs. Dentro de las NIAs existen normas internacionales que fueron emitidas por la IFAC y la ICB. La IFAC es la Federación Internacional de Auditores y Contadores, es el ente tutor de la emisión de las normas internacionales de las auditorías. Tenemos las normas NAGAS. Existe la IFAC, que es el Instituto Americano de Contadores Públicos, que realiza las declaraciones denominadas SAS. Tenemos las normas NIPAI. De la misma manera, tenemos al CIAP, que es la Junta de Normas Internacionales de la Contabilidad. En resumen, las NIAs, a través de las declaraciones de la IFAC y CIAS, el Colegio de Contadores emite las normas de auditoría locales. Normas de auditorías locales. Tenemos la introducción, que es la formulación de las normas. El CAUL, es el Colegio de Auditores de Bolivia, adoptó y adecuó la norma a través de una recomendación del CETENAC. Objetivo en los estados financieros: facultar al auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad. El auditor toma en cuenta si los estados financieros están elaborados bajo las PCGAs. Cabe mencionar, si bien la opinión del auditor ayuda a que la razonabilidad de los estados financieros sean más confiables, no significa que estén bien elaborados. Responsabilidad de la preparación de los estados financieros recae en la gerencia de la entidad. La entidad a ser auditada es responsable de todos los hechos contables que haya realizado bajo la normativa. Cuando un profesional realiza la auditoría, en ningún momento hace la revelación de información a gerencia en cuestión de responsabilidad. Alcance de la auditoría. Generalmente el auditor determina el alcance. El profesional debe organizarse para cubrir todos los aspectos importantes que reflejen los estados financieros, aplicando estudios, evaluaciones al sistema contable, también control internos, procedimientos, pruebas en los registros contables, con el fin de determinar la razonabilidad de los estados financieros. Normas básicas o principios. Tenemos a integridad, objetividad e independencia. El auditor independiente tiene que ser recto, honesto, sincero e imparcial en todo el proceso de la auditoría. Habilidades y competencia. El auditor tiene que ser competente, estar capacitado y tener experiencia. Es necesario que la persona que realiza la auditoría sea profesional con título avalado por el Colegio de Contadores y Auditores. Confidencialidad. El auditor, en transcurso de su aplicación de la auditoría en la empresa, no debe revelar la información a terceros y peor a su competencia. Trabajo realizado por otros profesionales. Cuando los auditores delegan el trabajo a otros profesionales, tienen la responsabilidad de supervisar, revisar, controlar todo el trabajo realizado, aplicando uniformidad, que eso es muy importante, incluyendo el valor agregado. Documentación. Todo hecho contable debe estar respaldado y resguardado y ser una evidencia para una posterior auditoría. Planificación. Es una etapa de la auditoría en que se basa en la recolección de información, ya sea en los estados financieros mayores, comprobantes,
contratos, convenios, facturas, etcétera. El auditor debe estar bien informado acerca de la actividad de la empresa para que así durante una auditoría sea más eficiente, más eficaz y oportuna. Evidencia de la auditoría. Se revisa la documentación en físico de todo índole, contratos, convenios, facturas, etcétera, para ver si se cumplieron en su totalidad. Sistema de contabilidad y control interno. El auditor debe tener la capacidad de conocer todo tipo de sistemas o ser capacitado. Además, el control interno, manual de funciones, procedimientos, reglamentos internos para realizar una auditoría eficiente, eficaz y oportuna, más que todo razonable. Conclusiones de auditoría y dictamen. El auditor debe emitir un informe de auditoría que refleje si los estados financieros fueron preparados bajo las normas con la finalidad de dar una opinión en el dictamen del auditor. Entramos a las definiciones, que es un contador público. Debe ser todo profesional titulado en auditoría inscrita en el Colegio de Auditores, ente o entidad. Es la persona física o jurídica a la que se realiza la auditoría. 5 estados financieros. Dentro de los estados financieros tenemos el balance general, estado de pérdidas y ganancias, evolución del patrimonio, cambios en la situación financiera, flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. Cabe mencionar que ahí tenemos los anexos tributarios. Auditoría externa. Es el examen independiente a la información financiera con el objeto de expresar una opinión. ¿Qué quiere decir? Que una persona externa, un profesional externo, es el que va a realizar una auditoría a una empresa X. Auditoría interna. Es el conjunto de guías y requerimientos relativos a la persona del contador público, a su trabajo y dictamen. Quiere decir que la persona que trabaja dentro de la empresa, ella es responsable de todo el proceso contable que se hizo durante un periodo. Así que al final de la auditoría todo esté bajo normativa y una auditoría impecable. Procedimiento de la auditoría. Dar cumplimiento a las normas de auditoría y verificar si cumple la realización del trabajo. Normas generales de auditoría gubernamental. Tiene como propósito asegurar la uniformidad y la calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. La aplicación es obligatoria en la práctica de la auditoría realizada en toda entidad pública, comprendida en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. Las siguientes organizaciones de auditoría son la Contraloría General del Estado, unidades de auditoría interna de las entidades públicas y profesionales independientes o firmas de auditoría. Los miembros de las organizaciones mencionadas se los denomina auditores gubernamentales para efectos de la aplicación de estas normas. La auditoría es la acumulación y la evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre la correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. La auditoría consiste en recopilar información contable de una empresa y asegurar que cumplen con las normas contables. Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir cuenta de su gestión a la sociedad, emplear estos recursos con eficacia, eficiencia, economía y efectividad, cumplir con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables, establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes.
Las fuentes de estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de la normatividad emitida al respecto por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría, la Federación Internacional de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos y la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. Contratación de servidores públicos. Es importante aplicar políticas y procedimientos idóneos para la adjudicación y contratación de servidores de auditoría. Como primera norma tenemos a la competencia. El auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría deben tener individualmente y en conjunto respectivamente la suficiente capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. Las organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y capacitación continua que asegure la calidad profesional de su personal. Los auditores gubernamentales deben mejorar permanentemente sus competencias profesionales. Como segunda norma tenemos a la independencia. Los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y perjuicios que puedan comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener la actitud y apariencia de independencia. Dicha declaración, excepto en el caso de los profesionales independientes y de firmas privadas de auditoría, debe ser suscrita en las siguientes situaciones: anualmente hasta el 15 de febrero de cada año, al momento de asumir el cargo, ante la presencia de cualquier situación que afecte la independencia del auditor gubernamental que no haya sido contemplada en las dos situaciones anteriores. El auditor gubernamental no debe perder su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones ante la influencia de orden político en particular o de otra índole en general. Como tercera norma tenemos a la ética. En el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. Saludos, espectador. Mi nombre es Luis Armando Arellano Olivera y yo les voy a explicar las normas generales de auditoría gubernamental, segunda parte. Comencemos. La diligencia profesional. La diligencia profesional viene a ser la cuarta norma en la normativa general de la Contraloría General del Estado, la cual nos indica que se debe ejercer el debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen a la labor de la auditoría. ¿Qué es la diligencia profesional? Según la Real Academia de la Lengua, es un nivel de competencia y cuidados especiales que cabe razonablemente esperar del empresario profesional en el desarrollo de su actividad. Esto viene a ser que el auditor gubernamental tiene que tener unas prácticas de honradez, tiene que seguir la normativa al pie de la letra, tiene que seguir las políticas, sobre todo tiene que ser pulcro, tiene que ser anticorruptible, no tiene que dejarse llevar por la mediocridad. Eso es lo que nos indica que es la diligencia profesional. Importante que, como lo mencioné, el auditor tiene que obedecer y hacer cumplir las normativas en todo el ejercicio de la auditoría, ya sea antes, después o durante el proceso. Es muy importante que el auditor cumpla todas las normativas a su cabalidad. Vamos con la siguiente norma. Control de calidad. Esta viene a ser la quinta norma implantada por la Contraloría General del Estado, la cual nos indica lo siguiente: las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas. ¿Pero qué es un control de calidad?
es un compendio de políticas, normas y procedimientos, los cuales están dirigidos a obtener seguridad, tanto interna o externa. Esto viene a ser más que nada para que haya un proceso muy seguro y respaldado a la hora de hacer la auditoría. ¿Qué deben tener las políticas para un control de sistema interno? Primero debe preservar la independencia. Esto se refiere a que cada entidad pública tiene que tener distintas políticas. No puede ser de que, por ejemplo, un ministerio de hidrocarburos tenga las mismas políticas de procedimiento que el ministerio de la presidencia, ya que su funcionamiento es distinto a la hora de manejar tanto activos, presupuestos y demás. Igual a la hora de manejar al personal, a la hora de manejar los informes, a la hora de manejar, como ya mencioné, los activos. También las políticas deben asignar al personal competente. Esto más que nada, el personal competente tiene que ir al área que le corresponde. Si es un auditor, tiene que ir a auditoría interna. No puede ser que el auditor vaya a transportes, a trabajar el tema de los vehículos o cómo se va a manejar el tema del combustible. Eso no es debido, o que el encargado de transportes, que generalmente es un contador, tuviera que ascender al área de sistemas informáticos a programar. Eso tampoco, porque no es el área específica en el que él está preparado. También las políticas tienen que promover el desarrollo profesional del personal. Esto para que el personal tenga la opción de desarrollarse como tal, ir escalando puestos, no quedarse solo en un puesto, tiene que ir avanzando en su trayectoria. Y así a la vez, como va avanzando, generar cupos para nuevos trabajadores que estén dispuestos a desenvolverse en la entidad. Las políticas pueden depender de varios factores a la hora de su procedimiento. Claro que no todas las políticas se van a cumplir en un determinado tiempo. Esto depende a los varios factores. Puede ver que hayan normativas superiores que generen que las políticas tengan que desempeñarse de otra manera. Pero a la hora de la auditoría hay que presentar un informe, el cual tiene que estar mencionando por qué esa política no pudo ser implantada de la manera que tiene que ser y por qué se hizo otro procedimiento. Vamos con la siguiente norma. El ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales y obligaciones contractuales. La siguiente norma que nos indica la Contraloría General es que el auditor gubernamental debe tener una seguridad razonable sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y obligaciones contractuales para lograr el objetivo de la auditoría. Pero, ¿qué es el ordenamiento administrativo y cuáles son las obligaciones contractuales? Son las normas jurídicas que provienen de un órgano público y son aquellas que surgen a partir de un acuerdo entre partes. En el primer caso, que es el ordenamiento jurídico, vienen a ser todas esas normas, leyes, políticas, tanto internas como externas, que van a regir en un ente público. Mientras las obligaciones contractuales vienen a ser todas aquellas como contrataciones de servicios, de personal, pero en el que van a actuar dos o más partes para el cumplimiento de tal. El auditor gubernamental a la hora de la auditoría debe conocer el ordenamiento jurídico aplicable al sujeto y objeto de la auditoría. Tiene que conocer en su totalidad todas las políticas, la normativa, conocer reglamentos,
para así proceder en sus informes y dictámenes. Tiene que requerir apoyo legal para identificar, evaluar y determinar el ordenamiento. Esto puede requerir apoyo del área de jurídica, del área de contrataciones, todo dependiendo a qué enfoque y cuál va a ser el objeto de la auditoría presente. Comprender el control interno relacionado con las políticas y obligaciones contractuales. Para esto, valga la redundancia, tiene que leer todas aquellas normas, todos los contratos, si se está cumpliendo a la cabalidad, al pie de la letra, todo ello. A tomar en nota que los indicios de incumplimientos de ordenamiento jurídico conllevarían aplicar la aplicación de la norma 217, que es la siguiente norma que a continuación vamos a ver. La siguiente norma que veremos a continuación es el relevamiento de información. Esta viene a ser la séptima norma de acuerdo a procedimientos de la Contraloría General del Estado. Las organizaciones de auditoría deben realizar relevamiento de información a efecto de determinar la inclusión de auditoría en el programa de operaciones anual. Esto conlleva a que el relevamiento de información es la búsqueda de toda aquella información con el propósito de generar un programa de operaciones. Esto llevaría a una especie de simplemente de un cronograma, un organigrama también de todas las actividades que se van a desarrollar en la gestión. Existen dos tipos de recopilación de información. Una es la general y otra es la específica. La general se va a encargar de una recopilación y evaluación general, valga la redundancia. Algo que va a ser de, por ejemplo, de un ministerio que nosotros queramos auditar, tendríamos que recopilar toda la información de todos los sectores, las áreas, todos los departamentos, todo aquello en una magnitud alta. Mientras que la específica es recopilar la información, pero por ejemplo que se tiene de un ministerio un contrato o un proyecto. Un contrato puede ser de una compra de un servicio de internet y un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es en su proyecto Mi Agua 6. Entonces, el relevamiento de información específica viene a ser la recopilación de todos los contratos, proyectos y demás que vienen a ser más específicos en su labor. ¿Qué es la auditabilidad? Es la condición de reunir al sujeto y objeto de la auditoría con el propósito de ser auditado bajo predisposición de la MAE. La MAE es la máxima autoridad ejecutiva. Y viendo el contexto, en varias normas de la Contraloría General para la Auditoría Gubernamental nos mencionan este término, auditabilidad, que en otras palabras es reunir tanto a la entidad como al proyecto o contrato, como ya se mencionó, que viene a ser la auditoría. Todo esto tiene que ser aprobado o solicitado por la MAE. Ahora, una vez que se haga con el relevamiento de información, viene a ver los resultados de los informes, los cuales nos pueden lanzar indicios de responsabilidad de un funcionario, que esto viene a ser cuando existen casos de corrupción, malversación de fondos, todos esos casos en los cuales conlleva una responsabilidad tanto del funcionario como los superiores.
lo cual hay que emitir un informe a la unidad legal correspondiente, que puede ser como el área de jurídica o a la misma Contraloría. Ahora, al hallazgos de un control interno relevantes, como ya se mencionó, puede ser de empleados que no pertenecen al área al cual les corresponde, que no se cumplan los reglamentos que se dicta. Y en este caso hay que emitir un informe a la MAE, que viene a ser la máxima autoridad ejecutiva, valga la redundancia. El informe de relevamiento debe contener antecedentes, objetivo, objeto, alcance, resultados y conclusión. Los antecedentes vienen a ser en qué situación se encuentra la entidad auditada. El objetivo, cuál es qué se busca de esta auditoría. El objeto viene a ser, como ya se mencionó, ya sea algo de magnitud o algo de específico. El alcance, hasta dónde se quiere llegar con esta auditoría. Puede ser como que se quiere llegar a algo de una magnitud grande o algo súper específico. Los resultados y la conclusión vienen a ser estar unidos entre sí. Y vamos a la siguiente norma. La ejecución. Cualquiera sea el objeto del examen y tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y sus resultados deben ser comunicados en forma escrita. Tal cual nos dicta esta norma, el objeto, como ya se mencionó, tiene que estar respaldado. No puede ser que un informe no tenga respaldos, como ser comprobantes, contratos y demás. Y esta información no puede ser secreta, tiene que ser dictada sí o sí en forma escrita mediante un comunicado dirigido a la MAE o a la autoridad correspondiente. Para ello se deberá justificar y documentar casos donde las limitaciones para aplicar los procedimientos sean varias, como por ejemplo que por normativa más allá de la entidad pública nos pida cambiar distintos modos en el procedimiento de la auditoría. Todo ello igualmente hay que respaldarlo en el informe final. Y por último tenemos el seguimiento. La Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones en los informes. Esto se debe a que en términos de auditabilidad siempre se manejan cronogramas, siempre se manejan tiempos, para lo cual las recomendaciones vienen igual a generarse en un determinado tiempo. Se puede hacer una auditoría hoy y de aquí en unos 5 o 6 meses volver y revisar si las recomendaciones dadas por los informes fueron cumplidas o no. En caso de que las recomendaciones sean cumplidas, estas vienen a ser cuando las causas de observación fueron anuladas o minimizadas. Por ejemplo, tenemos que en nuestros informes dictamos que las contrataciones son malas, están equivocadas, que están contratando gente a puestos que no son de la profesión en la que están especializados. Entonces, mediante el dictamen nos remiten otro informe que nos dicen que todo eso se subsanó. Entonces volvemos a la entidad, comprobamos que es así y entonces damos cumplimiento a las recomendaciones. En caso de no ser cumplida, es cuando ninguna acción para minimizar o anular las observaciones fueron realizadas. Por ejemplo, en el mismo caso, después de 6 meses volvemos y aún así siguen contratando gente en el área equivocada. Lo que procedemos es o bien dar más tiempo para que subsanen ellos, o si remiten en el caso, dictar informes a autoridades superiores todavía para que observen ello
y den la sanción correspondiente. Ahora, nuestras recomendaciones no pueden aplicar cuando se presentan situaciones que imposibilitan el cumplimiento. Estas pueden ser, como ya se vio en normas anteriores, por casos en los que el procedimiento va cambiando, dependiendo a leyes superiores que dicten modificaciones en dichos procedimientos o políticas. No debe realizarse más de 2 evaluaciones. Esto debido a que, como ya se mencionó, existe un cronograma de tiempos. Faltar a ese cronograma de tiempos es también faltar al profesionalismo del mismo auditor. Y ahí mismo ya nos estaríamos dando cuenta que no somos unas personas serias al momento de evaluar o de planificar, que es el principal objetivo del auditor. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Vania Aguilar Alejo. Les hablaré sobre las normas de auditoría financiera emitidas por la Contraloría General del Estado. Las normas de auditoría financiera tienen así una aplicación obligatoria que nos menciona la Ley 1178, artículo 3 y 4, con el propósito de asegurar una uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Consideraciones básicas. Los servidores públicos, al brindarles la confiabilidad de la administración y los recursos públicos, estos recursos deben ser empleados eficientemente y efectivamente, además del cumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales. La auditoría financiera es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia que nos permitirá emitir una opinión independiente relacionado a los estados financieros de la entidad y determinar si dicha información financiera presentada cumple con los criterios establecidos. Auditoría interna. Es una función de control interno. La primera norma es la planificación. La auditoría debe planificarse de tal modo que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. La planificación en la auditoría permitirá un desarrollo adecuado de las siguientes etapas del examen, de tal manera que se utilice los recursos humanos y materiales involucrados eficientemente. Durante la planificación, el auditor gubernamental debe considerar varios aspectos para tener una estrategia detallada y así cumplir los objetivos de la auditoría. Debe tener conocimiento de los términos y referencias. Deben estar definidos los objetivos, objetos y tipo de informe a emitir. Comprensión de la actividad. Conocimiento del giro o actividad, sector económico y social. Análisis de planificación. Debe aplicarse un conjunto de técnicas como ser ratios, comparaciones, pruebas de razonabilidad que nos permita así identificar áreas críticas de auditoría. Estas pueden ser tanto actividades como operaciones donde el auditor tomará más énfasis. Habrá igual variaciones patrimoniales o presupuestarias significativas o cambios en las políticas contables y operativas. Historial de la auditoría. Debe tener conocimiento del trabajo de auditorías realizadas en años anteriores para así identificar posibles áreas de riesgo para la definición de los objetivos de la auditoría. Se evaluará el control interno. El riesgo de auditoría estará compuesto por riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Para la obtención de evidencia, el auditor debe establecer métodos de muestreo estadístico. Programas de trabajo. Definen la naturaleza, la extensión y la oportunidad de procedimientos para la recaudación de evidencia que éstas así respalden la opinión del auditor. Conformación del equipo y cronogramas de trabajo. Se conformará un equipo dependiendo de la magnitud, complejidad y volumen de las actividades a desarrollar.
se debe considerar también en la planificación deben estar establecidos los tiempos estimados para cada auditoría. El auditor gubernamental debe planificar la auditoría para obtener seguridad razonable de encontrar errores y irregularidades significativos en los estados financieros. Asimismo, el incumplimiento del ordenamiento jurídico, administrativo y normas legales. Como resultado del proceso de planificación, se elaborará un memorándum de planificación de auditoría. Esta debe estar relacionada a los objetos, objetivos, alcance y tipo de metodología del examen. La segunda norma es la supervisión. La supervisión debe ser realizada por un personal competente y la supervisión debe ser tanto sistemática como oportuna sobre el trabajo realizado por el equipo de auditoría. La supervisión incluye dirigir los esfuerzos del equipo de auditoría para lograr los objetivos. La persona idónea que realizará esta supervisión debe instruir al equipo de auditoría, informarse sobre los problemas significativos, revisar los trabajos realizados, ayudar a resolver los problemas tanto técnicos como administrativos, asistir y entrenar oportunamente al equipo. También debe dar una orientación sobre la ejecución del examen y los logros de los objetivos, de tal modo que el equipo de auditoría entienda bien el trabajo a realizar, por qué se va a realizar y qué se pretende lograr. En los papeles de trabajo debe quedar evidencia de la supervisión. La supervisión del trabajo de evaluación puede variar dependiendo de la importancia del trabajo y experiencia del personal. La tercera norma es el control interno. Debe hacerse un estudio y evaluación apropiado del control interno para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de procedimientos de auditoría. El control interno es implementado por la dirección y todo el personal. La auditoría financiera dará importancia a los controles internos que tienen relación con los registros financieros. El control interno tendrá dos fases. La primera, conocimiento de los procedimientos y procesos de la entidad y sistemas de contabilidad. Asimismo, la comprobación de los controles internos incorporados en los procesos y procedimientos. La evaluación de los controles internos deben documentarse en papeles de trabajo. La deficiencia encontrada en los controles internos dará lugar a la emisión de un informe de evaluación de control interno. La cuarta norma es la evidencia. Debe obtenerse una evidencia sustentable y competente con base razonable que fundamente así la opinión del auditor. El trabajo del auditor gubernamental en gran parte es obtener y examinar la evidencia relativa de las afirmaciones contenidas en los estados financieros y emitir su opinión en base a ellas. La evidencia será válida si se obtuvo en cualquiera de las siguientes situaciones: fuentes independientes a la entidad auditada, de documentación original, cuando la contabilidad y los estados financieros han sido elaborados bajo condiciones satisfactorias de control interno. La evidencia es suficiente si sustenta la opinión del auditor. Puede clasificarse en testimoniales, como entrevistas y encuestas, documentales, proporcionadas por los registros de contabilidad. Esas pueden ser como contratos y facturas físicas, emergentes inspecciones en las actividades, bienes o sucesos, analíticas, desarrolladas a través de cálculos, estimaciones y comparaciones. La evidencia obtenida por el auditor debe conservarse en papeles de trabajo.
Los papeles de trabajo constituirán un compendio de las pruebas realizadas. Y en los papeles de trabajo deben contener los objetivos, documentación, recomendaciones, evidencias y requisitos mínimos. Estos papeles de trabajo serán de propiedad de la organización de auditoría. La quinta norma es la comunicación de resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Asimismo, si el informe debe indicar el informe claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo con las normas de auditoría gubernamental. El informe estándar o sin salvedades debe tener título, destinatario, párrafo introductorio, donde debe identificarse los estados financieros auditados. Asimismo, la declaración del auditor gubernamental de emitir su opinión respecto a los estados financieros en base a la auditoría que realizó. Párrafo de alcance. Que las normas de auditoría gubernamental exigen así la planificación y ejecución de la auditoría. Que las evidencias obtenidas fueron a través de pruebas selectivas. Que se evaluó la presentación de los estados financieros en su conjunto y finalmente que por el examen realizado se proporcionó así una base razonable para emitir su opinión. En algunas circunstancias, los auditores gubernamentales quieren hacer énfasis en aspectos relacionados a los estados financieros sin afectar a su opinión. Entonces, esta información aclaratoria de esta naturaleza se presentará en párrafos separados a continuación del párrafo de opinión. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Salgueiro Flores, estudiante de la Universidad Central de Bolivia, La Paz, de la carrera de Contaduría Pública. La materia es Auditoría Financiera, bajo la tutela del licenciado Carlos Alberto Limachi. En esta oportunidad lo que voy a presentar y explicar son sobre las normas para el ejercicio de auditoría interna. Estas normas están en una resolución, la cual es la CGE/094/2012, emitida por la Contraloría General del Estado un 27 de agosto del 2012. Como tal, esta norma tiene un conjunto de normas y también aclaraciones que permiten al auditor dar una auditoría de calidad para las empresas públicas en el territorio boliviano. Estas normas también son obligatorias para cualquier auditor en territorio boliviano y para toda entidad pública comprendida en los artículos 3 y 4 de la ley número 1178. Para generar o crear esta resolución y las 6 normas que vamos a explicar ahora, se han utilizado esta fuente información de esta fuente que tenemos acá abajo, y vamos a empezar a desglosar una a una lo que son las normas. Y como hace un momento dije, son 6 normas las cuales están en esta resolución. La primera es los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la ley número 1178 y sus decretos reglamentarios. Como podemos ver acá,
esta resolución tiene una estrecha relación con la Ley 1178, es decir, el alcance de la auditoría interna. Las UAI son las unidades de auditoría interna, son quienes van a generar estas auditorías, y entre sus actividades principales tenemos más que todos evaluación, por ejemplo evaluación de funcionamiento y eficacia dentro de la empresa, funcionamiento y eficacia de sistemas de administración de las actividades de control. También ellos cumplen lo que es la verificación del ordenamiento jurídico o administrativo y otras normas legales. También hacen el seguimiento e implantación de las recomendaciones emitidas por las UAI. También las UAI deben contar con manuales de procesos y procedimientos para el desarrollo de sus actividades. Estas UAI, unidades de auditoría interna, van a tener un jefe o un responsable, el cual se va a encargar de la planificación, de ejecución y la comunicación de los resultados obtenidos en cumplimiento a las diferentes actividades que van a llevar a cabo. Como norma número 2 tenemos el o la jefa de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente hasta el 15 de febrero de cada año una declaración en el que se manifiesta el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo del máximo ejecutivo de la entidad. También, si en dicha entidad hay una designación de una máxima autoridad ejecutiva o el cambio, este debe ser emitida inmediatamente después de la designación, es decir, ni bien se ocupe del cargo, tiene que saber de todo esta declaración. Esta declaración en la declaración como tal contiene por ejemplo, la dependencia de la UAI en la formulación y ejecución de sus actividades. También contiene las actividades principales y los beneficios de las actividades de las UAI. También esta tiene que contener el apoyo de la máxima autoridad y la colaboración que debe prestar el personal de la entidad, y también la responsabilidad de las UAI para el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y calidad profesional. Como tercera norma tenemos los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Es decir, cuando los auditores internos empiecen a desarrollar sus actividades como auditores, estos deben tener buena relación con el personal de la entidad. En sí ya depende de cada uno cómo se interrelaciona con los demás. Para tener información de las auditorías y la comunicación de los resultados efectuados por los auditores internos, estas deben ser verbal o escrita, y cuando hagan este trato o este requerimiento de información de los auditores hacia los personales, debe ser con un trato respetuoso, sin que éste comprometa su imparcialidad, evitando problemas que al final
pueda generar resultados negativos para la empresa, y también por otro lado pueden desprestigiar la imagen de las UAI, de estos auditores. Como norma número 4 tenemos el o la jefa de unidad de auditoría interna debe programar sus actividades anuales sobre la base de planificación estratégica de la unidad, considerando todos sus recursos. En sí, el jefe como responsable debe generar esta planificación y la programación de operaciones anualmente. Esta planificación estratégica, su propósito es la de evaluar los sistemas de control interno en un plazo de 3 a 5 años, el cual se va a ir actualizando anualmente. El jefe de la UAI será responsable de la elaboración técnica de la planificación estratégica y el programa de operaciones anuales, así como su ejecución, su evaluación y su control, así como también el jefe de las UAI va a remitir a la Contraloría General de Resultado el plan que ha desarrollado, el plan estratégico y su programa de operación anual hasta el 30 de septiembre de cada año, sin antes haber dado conocimiento de este plan a la autoridad ejecutiva de la entidad y también a las UAI. Este programa de operaciones va a incluir básicamente los siguientes aspectos, los cuales podemos nombrar, el cual va a contener los objetivos de gestión de las UAI, las actividades programadas en el año y cada uno de sus objetivos específicos, las fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad, los recursos de la entidad y un cronograma previsto para el cumplimiento de sus actividades. Como norma número 5 tenemos la planificación. Supervisión de acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. En sí, en esta parte nos habla de la planificación que tenemos que tener evidencia de la auditoría que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, cuando los auditores internos van a ejecutar exámenes de contabilidad, de registros y estados financieros, estos deben aplicar las normas de auditoría financiera 220, así como también para la evaluación de sistemas de administración, actividades de control. Estos deberán sujetarse a la norma de auditoría operacional 230. Es importante que para esta planificación se tomen en cuenta los resultados de las auditorías previas. Es decir, para los auditores, por ejemplo, si son nuevos, es importante que vean o tengan conocimiento de auditorías previas practicadas por la Contraloría General del Estado, y también revisar estas auditorías profesionales y que vean que son independientes. Como último punto tenemos la norma número 6. La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específicas. En este punto es la conclusión de la auditoría, es decir, una vez acabada la auditoría y ya
ya alcanzado todos sus objetivos, se tiene que comunicar los resultados. Y el informe de auditoría, esta es acá donde es un documento donde va a estar todos los resultados obtenidos al cabo de un año de la entidad. El jefe de la UAI es responsable de la emisión de informes, él es quien va a generar. También estos informes deben ser suscritos por el mismo jefe, y si el jefe encuentra o halla algún problema o alguna anomalía que hay en la empresa, este debe comunicar inmediatamente hacia el ejecutivo, porque puede ser un perjuicio para la entidad. El informe sobre registros y estados financieros debe sujetarse a las normas de auditoría financiera 225 y 235. Estos informes deben contar al final con un comentario o aclaraciones de los responsables. Esto es obligatorio, tener comentarios de la auditoría o también alguna aclaración que deba tener este informe. Y por último, el ejecutivo de la empresa tiene un plazo de 10 días. Cuando recibió la auditoría, tiene un plazo de 10 días para aceptar o no las recomendaciones hechas por las auditorías. Bueno, con eso hemos terminado sobre las normas de auditoría como ejercicio de auditoría interna. Muchas gracias. Conclusiones de las normas de auditoría locales. El CAUD adoptó y adecuó las normas internacionales según recomendación del CETENAC. Empezamos de ¿qué es un contador público? ¿A qué ente o entidad se le puede auditar? ¿Y qué debe auditar? Los estados financieros. ¿Qué tipo de auditoría existen? Externas e internas. Y por último, los procedimientos de auditoría, bajo los principios de integridad, objetividad, independencia, habilidades y competencias, confidencialidad, trabajo realizado por otros profesionales, documentación, planificación, evidencia, sistema de contabilidad y control interno, y por último, conclusiones y emisión de informe final de la auditoría. Normas generales de auditoría gubernamental. Tiene como propósito asegurar la uniformidad y calidad de la auditoría gubernamental en Bolivia. Como primera norma tenemos la competencia, que nos dice que el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría individual, capacidad técnica, entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. La segunda norma es la independencia, que nos dice que los auditores gubernamentales deben estar libres de impedimentos y perjuicios que pueden comprometer su imparcialidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y una apariencia de independencia. La tercera norma es la ética, que nos dice que el ejercicio de sus funciones, el auditor gubernamental debe regirse por el Código de la Ética del Auditor Gubernamental emitido por la Contraloría General del Estado. También podemos mencionar en las normas de la auditoría gubernamental la diligencia profesional, la cual se encarga de hacer que el auditor tiene que cumplir todas las normas vigentes en el país. También podemos mencionar la jurisprudencia administrativa y contractual,
lo que indica que tienen que cumplirse todos los contratos y a la vez tiene que regirse el control interno en la administración. Normas de auditoría financiera emitidas por la Contraloría General del Estado tienen una aplicación obligatoria. Nos menciona que deberemos dar una opinión independiente relacionada a los estados financieros y comprobar si dicha información financiera cumple con los aspectos necesarios. Se divide en la planificación, supervisión, control interno, evidencia y comunicación de resultados. Buenas tardes, ¿cómo está señor, bueno, doctor Fernando Salgueiro? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, nosotros somos de la empresa RBA Aguilar Multidisciplinar SRL. Y bueno, le traigo nuestra propuesta de servicio de auditoría externa. Como verán, hemos visto lo que es su requerimiento y nosotros nos estamos postulando, ¿no? Para realizar la auditoría en su empresa. Permítame, por favor, presentarme ante su documento e indicarle los puntos más importantes que ofrecemos como empresa que realiza auditorías. Claro, sí, adelante. ¿Ya? Ay. Bueno, nuestro objetivo es auditar sus estados financieros y emitir nuestra opinión profesional, ¿no? Y siempre y cuando aconsejando a la empresa sobre algunas gestiones que pueden mejorar. Después Ya. tenemos lo que es la planificación, que es lo más importante, ¿no? Nosotros, bueno, nuestra empresa está, bueno, tiene el personal calificado, el personal responsable, íntegro y objetivo. Contamos con 4 auditores, nuestro staff, con 2 abogados y personal agente. También pasamos a la propuesta económica, que es lo más importante, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta económica de bolivianos 8.000 que estamos cobrando por el servicio. Y también relacionado a plazo de servicio tenemos un 100% de efectividad en el cumplimiento del servicio que realizamos. ¿Tienes alguna duda más, doctor? Claro, me parece muy bien. Gracias por tu explicación. Bueno, yo estaba viendo algunas partes. Lo que más a mí me interesa es, por ejemplo, la estrategia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estrategia van a abarcar en el desarrollo de sus actividades? Ya, bueno, nosotros como empresa auditora somos mm, muy calificados, ¿no? En relación a nuestra estrategia. Ya empezamos desde una planificación de trabajo, designando tareas a nuestros auditores aptos, para decir, realizamos un estudio de evaluación al sistema de control interno que tienen como empresa, determinamos el alcance y la oportunidad de los procedimientos, ¿no? Y también realizamos la verificación mediante una evaluación a los procedimientos administrativos contables para ver si se han cumplido o no en su totalidad. También aplicamos procedimientos de auditoría mediante pruebas selectivas. No siempre nos vamos al muestreo, ¿no? Para analizar las cuentas, sino que revisamos todo en general, para que no se nos escape, ¿no? Alguna observación. Ya, ya está muy bien. También tenía otra pregunta, que también para mí es importante, es el alcance, ¿verdad? ¿Qué aspectos van a cubrir el alcance de su auditoría en mi empresa? Bueno, nosotros lo primero que vamos a realizar es la auditoría operativa en base a todos los hechos contables que se hicieron en su empresa.
cabe mencionar que también tenemos un plus, ¿no? Que adaptar la auditoría financiera a todos los ingresos y egresos que han tenido durante el año para que nosotros aportemos como un valor agregado y recomendemos cómo, cómo está de rentabilidad su empresa. Muy bien, me parece muy bien. Y por último, una pregunta más. Y lo que también me interesa es sobre cuál es la metodología de trabajo que van a utilizar en su trabajo. Bueno, nuestra metodología es, cabe mencionar que nosotros estamos regidos por las normas de auditoría internacional, las NIAS, las NADAS, las normas de país que nos avala y nos dice, ¿no? Cómo debemos llevar nuestro trabajo y bajo normativa, ¿no? Y nuestra metodología es aplicar todo lo que dice la norma mediante la auditoría que vamos a realizar en su empresa. Muy bien, me parece muy interesante su propuesta. Yo creo que vamos a quedarnos con su empresa. Le vamos a contactar, mi persona se va a contactar con usted lo más antes posible y muchas gracias. Ya, muchas gracias, doctor Fernando. Entonces, como estamos llegando a una conformidad, ya tendríamos que, bueno, mediante un contrato, ¿no? Eh, regularizar, ¿no? Nuestro servicio. Entonces, quedamos atentos y hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están, colegas? Les comento que ayer tuve una reunión con el gerente de la empresa Prosimex y quedamos en que nosotros vamos a realizar sus servicios de auditoría. ¿Ya, chicos? Así que buenas noticias. Bueno, Prosimex es una empresa que se dedica a la compra y venta de productos masivos. Bueno, vamos a aplicar lo que es el objetivo, las estrategias de auditoría. ¿Ya? Dentro de dentro del objetivo tenemos que vamos a realizar la auditoría externa para emitir una opinión profesional al final del informe de auditoría. Estrategias de auditoría. Tenemos la planificación de trabajo, tenemos el estudio y evaluación al sistema de control internos, sus manual de funciones, etc. Y la verificación de los procedimientos administrativos y contables. ¿Ya? Y también vamos a aplicar procedimientos de auditoría mediante pruebas selectivas al muestreo para ver si están bien elaborados estos financieros. Como ya sabrán, como siempre hemos trabajado, siempre utilizamos una metodología adecuada, ¿no? Mediante las normas internacionales, las NAGAS, las NEPAIS, todo eso. Ya, el lugar es en la zona de Chachicala, frente a la Universidad Salesiana, y vamos a empezar desde el lunes 3 de marzo. ¿Ok, chicos? Entramos a la planificación. Por favor, creo que estés atento, Luis, que tú te vas a encargar de la parte contable e impuestos. Como sabrás, la contabilidad vas a empezar desde sus estados financieros mayores, diarios, estados de cuentas de disponibles, sus conciliaciones bancarias y todos los estados de cuenta de todos los activos. Además, las cuentas de ingreso y sus composiciones. Vania, por favor, tú vas a revisar los estados financieros mayores, diarios, estado de cuenta de sueldos y salarios y beneficios sociales. ¿Saben por qué revisamos esto? ¿No? Porque en anteriores auditorías hemos tenido muchas observaciones en nuestras cuentas. También los estados de cuenta de los pasivos, patrimonios y las cuentas de egreso, sus composiciones. Los impuestos también, ¿ya? Chicos, como verán, siempre hemos trabajado con, como dice la norma, ¿no? Con nuestros papeles de trabajo y en cumplimiento de nuestra planificación. Una vez que terminemos lo que es
Una vez que terminen la revisión de las cuentas, en los de trabajo, vamos a tener una reunión y vamos a tratar cómo elaboraron todo el proceso contable para que nosotros pongamos nuestro valor agregado, demos ideas de algunos ajustes que ellos quizás no lo toman en cuenta. ¿Está bien, equipo? Equipo. Está bien, licenciado. Vamos a empezar por mi parte a revisar los pasivos, patrimonios, estados financieros para una buena presentación de su trabajo como consultora. ¿Ya? Luis. Luis, no se te escucha tu audio, por favor, Luis. No te escuchamos. Luis, no te escuchamos. Vania, hasta mientras tienes alguna consulta, alguna duda, hasta que Lisa arregle su audio. Bueno, licenciado, la pregunta era, ¿qué días vamos a planificar para ir a recaudar información, evidencia y a ponernos a trabajar? Ya, como decía, ¿no? Vania, vamos a empezar desde el lunes 3 de marzo. Ya. Cosa que ya de lleno ya tenemos una oficina ya en la empresa y los de contabilidad nos van a proporcionar todo relacionado, todos los respaldos, toda la documentación y evidencias relacionadas a su contabilidad, así que no hay mucho problema en eso. ¿Ya? Está bien, licenciado. Luis, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Sí, colega, se escucha. Sí, mil disculpas, mi micrófono estaba apagado. Sí, licenciado, ahora mismo me pongo a revisar y a solicitar también a la empresa que nos brinden la información correspondiente para empezar a preparar mis hojas de trabajo y imprimir los comprobantes. Ok, perfecto, Luis. Bueno, entonces, chicos, tenemos un buen trabajo y por favor, siempre les he pedido su proactividad con toda la responsabilidad y todo para que el trabajo esté bien hecho. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos directamente el lunes en la empresa. Muy bien, licenciado, nos vemos ahí entonces. Ya, chicos, chao. Hasta luego, licenciado. Buenas tardes, Lena. Tú como contadora de la empresa me proporcionaste todos los comprobantes y los informes correspondientes, de los cuales he hallado varias observaciones, que las más importantes para mi parecer son las siguientes. Me faltan facturas y recibos en el mes de mayo y también me falta dinero en los arqueos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si me puedes explicar, por favor. Respecto a las facturas, licenciado, sí es cierto, ha sido una irresponsabilidad mía. La verdad, en este momento estaba con mucho trabajo y se me han entrepapelado las facturas. He tratado de buscarlas, de encontrarlas, entonces no las he podido encontrar y es por eso que solamente tiene fotocopias, no tiene las originales. Y con lo del dinero, o sea, no tendría que haber nada faltante, está todo ok con mis informes. Vaya, pero entonces, ¿cómo vas a presentar comprobantes, todo lo demás, si no tienes en físico original? Sí, lo sé, ha sido una irresponsabilidad mía y por favor quisiera que no entre esas observaciones a su informe. Me perjudicaría mucho en mi trabajo. Lo siento, pero yo todo eso tengo que presentarle a mi jefe para mi informe preliminar. No podríamos llegar a un acuerdo, por favor, me va a perjudicar mucho, licenciado.
a un acuerdo. Eso es creo que eso es un soborno, ¿no? No, No, no lo lo tenemos. siento, pero no, yo no puedo aceptar en eso. No puedo poner en juego mi carrera ni mi profesión. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, colega, ¿cómo están? Equipo de trabajo. Bueno, el motivo de la reunión es para ver el trabajo que han realizado hasta ahora y ver en qué estado está. Por favor, colega Luis, no sé si me puede informar en qué estado está, si ya lo has terminado. Buenas tardes, licenciado. Ahora mismo le remití a su correo mi informe preliminar acerca de los activos, ¿Ya? tanto corrientes como no corrientes. Pero a grandes rasgos le puedo mencionar que tengo varias observaciones. Entre una de ellas, para mí la más grave es que, según sus informes de la empresa, poseen 7 vehículos, pero al hacer el conteo físico solo tienen 6. También tienen varios errores en cuanto a comprobantes, como ser facturas, recibos que no los tienen en físico, seguramente los perdieron. Y hay mucho faltante en caja al momento de hacer arqueos. Wow. El tema del activo de vehículos me parece un poquito delicado. ¿Has revisado? Bueno, deben tener un depósito o un garaje, ¿no? Donde están los vehículos. ¿Has revisado la existencia de los vehículos, verdad? Sí, cada uno de ellos verificando con placas y todos los papeles correspondientes y no logré hallar en físico y ellos mismos dicen que que está en otro departamento, que está en tránsito, pero ¿qué más vamos a hacer? También trataron de sobornarme. Wow, Luis. Bueno, supongo que has debido actuar con integridad, ¿no? En el caso del soborno. Claro, licenciado, no voy a poner en juego mi profesión. Bien, me parece bien, Luis. Bueno, el tema de activos sí me parece un poquito como delicado, pero ya, voy a revisar tu informe y de ahí ya vamos a tomar decisiones. ¿Tienes alguna observación más Eh, significante que hubiera? no, por el momento no, licenciado, pero en mi informe preliminar va a poder ver detalladamente todas las observaciones que le expuse. Perfecto. Gracias, hermano. Pues gracias, Luis. ¿Qué tal, Vania? ¿Cómo te fue con esto de cuentas del pasivo, del patrimonio y las cuentas de... ¿Cómo está, licenciado? Le comento que las cuentas por pagar están mal gestionadas. Se deben sueldos y salarios por pagar de 2 meses a algunos trabajadores. Además, igual que incumplieron el pago de los beneficios sociales. Wow. Bueno, igual es delicado, ¿no? El tema de beneficios, lo que es aporte patronal y laboral, que ya está con multa a la fecha, ¿no? Y los sueldos y salarios también, porque ya tranquilamente el ministerio les podía hacer realizar una sanción a la empresa. Ya, ¿tienes alguna observación más delicada o significante? Sí, sí, licenciado, tampoco hay los contratos sobre los préstamos bancarios que realizó la empresa. No hay respaldo sobre los pagos igual a los proveedores en cuanto a la mercancía recibida. Wow. Entonces, supongo que me has enviado tu informe igual, tu informe preliminar a mi correo, ¿verdad? Sí, licenciado, hice mis papeles de trabajo, tengo el informe, hice igual el muestreo, todo está en mi informe preliminar. Perfecto. Bueno, chicos, bueno, a la información que me han brindado, veo que sí hay observaciones delicadas, por lo que yo voy a realizar juntamente con ustedes el informe preliminar con el control interno, señalando las observaciones para que ellos subsanen. Caso contrario, ya tenemos que nosotros ya movernos, ¿no? Rápido en el tema de los activos, en el tema de los beneficios sociales, porque es un tema delicado ya y directamente. Bueno, chicos, gracias por, por la información y
Bueno, nos vemos ya directamente en la oficina para realizar el informe preliminar y tener una reunión con gerencia, ¿no? El equipo y con gerencia. Muchas gracias, colegas. No hay de qué, licenciado. Que Hasta tenga un buen luego, día. licenciado. Hola, Hasta luego. Vania, ¿cómo estás? Hola, Elena, yo estoy bien. ¿Y vos qué me cuentas? Uy, con mucho trabajo, te cuento. Estoy haciendo una auditoría externa de la empresa Irisa y estoy con mucho trabajo. Ah, quería que me quites de la duda. ¿Estás haciendo la auditoría externa de Crucimex? No, ¿Sí? estoy haciendo la auditoría de otra empresa. No es de Crucimex. Mm, quería que me facilites información sobre los proveedores. Te cuento que mm, me han designado en esa área, el gerente general de IDISA. Entonces quería que me colabores con esa información. Lo siento, Elena. De verdad quisiera colaborarte, pero primeramente no estoy trabajando con esa empresa y sabes que tenemos que aplicar las normas de auditoría, confidencialidad, entonces no te podría dar ninguna información. Vas a disculpar. Bueno, está bien, Vania. Te vas a cuidar, que te vaya bien. Igualmente, Elena. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor Fernando Salgueiro? Bueno, nosotros hemos solicitado la reunión con mi equipo, Luis Arellano y Maña Aguilar. Bueno, quería informarle que nosotros ya hemos finalizado la auditoría correspondiente mediante el contrato e informarle que hemos emitido un informe preliminar de auditoría porque tenemos algunas observaciones. Acá tenemos lo que es el informe con los puntos, informe de auditoría independiente, estado de activos pasivos, estado de ingresos y gastos y las notas de estados financieros. Ya, también le envié lo que es a su correo este informe preliminar. Ahora le voy a compartir lo que es el control interno, por favor, para que me entienda un poquito más, doctor. Aquí está. Ya, bueno, doctor, quiero informarle que no se ha emitido un informe final por el hecho que hay observaciones que están dentro de sus hechos contables. Ya, como verán que aquí tenemos, aquí está nuestro objeto, por eso, y más abajo en la tercera hoja está todas las observaciones al 31 de diciembre de 2020. Bueno, doctor, entre los más relevantes tenemos lo que es el activo del vehículo, ¿no? Que no se encuentra en el garaje, un vehículo. Supuestamente está en tránsito y bueno, debería regularizarse, ¿no? Otra vez para tener el vehículo otra vez, ¿ya? Y también hemos encontrado que los sueldos y salarios no han sido cancelados y tienen multas, sanciones por caja y AFPs. Yo asumo que ha sido un problema directamente de administración y contable, a no ser que usted tenga que ver algo con estas observaciones, doctor. Eh, bueno, yo estoy viendo, ¿no?, lo que nos está mandando. Por mi parte, decirle que nos diera un poco de tiempo para poder observar este trabajo que han realizado, ¿no? Y subsanar estas anomalías que hay en mi empresa, porque yo no tenía conocimiento de esto. Voy a dirigirme inmediatamente a los encargados y les voy a pedir que, que trabajen y que podamos solucionarlos. Incluso mi persona se va a poner a trabajar para esto. Entonces, antes de que emitan el informe, le pediría que nos dé un tiempo para subsanar estas falencias, ¿no? Ok, doctor, entiendo la verdad. Siempre hay
hay problemas, ¿no? Hay falencias en la empresa, pero nosotros estamos para esto, para ubicar los problemas y ayudarles recomendarles en que deben ser subsanados, ¿no, doctor? Entonces quedo atento a la fecha que nos van a presentar el control interno ya subsanado y con eso ya levantaremos un informe mm, adecuado, ¿no? Un informe final. Está bien, muchas gracias por su trabajo, en verdad es muy bueno lo que hacen y lo más pronto posible yo le estaré avisando cualquier novedad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.